amigos del Acento, me da mucho gusto saludarles como todos los viernes de colaboradores. Y el día de hoy, pues usted la pidió. Usted sabe de su inteligencia, usted sabe de la puntualidad con que ella nos da sus mensajes, sus cápsulas sobre psicología. Ella es Norma Lilia Garrido, usted la conoce bien, nos la pidió, ella aceptó de muy buena gana seguir participando aquí con nosotros en el Acento. Y bueno, pues sin más preámbulos, la psicóloga Norma Lilia Garrido. Norma Lilia, te escuchamos con atención. ¿De qué va tu tema hoy, Norma? Gracias, doctor. Muchas gracias por esa presentación. Pues le cuento. El tema que quiero tratar el día de hoy es la empatía y qué se necesita para ser empático, ¿no? Y este tema me vino a la cabeza porque tenemos esta idea generalizada de que la empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Sin embargo, me gustaría poner aquí a prueba dos ejemplos para que podamos un poco como cuestionar esta noción y ver si nos alcanza para la realidad, ¿no? Ok. El primer escenario es que supongamos que estamos ahí en una guardería donde hay, pues no sé, 3 o 4 niños en etapa preverbal. De pronto uno comienza a llorar y sucede un episodio, digamos, muy particular relacionado con las neuronas espejo, y este es que cuando un niño en etapa preverbal comienza a llorar, el resto lo sigue, ¿no? Y entonces yo pensaba, como es esto empatía, ¿no? Se pusieron los otros chiquilines en los zapatitos de este que lloraba y por eso comenzaron a llorar. Y entonces aquí viene el otro escenario, ¿no? Pensemos ahora en un escenario donde hay 4 o 5 adultos también. Alguno de ellos está atravesando por una etapa compleja de su vida, algo le acontece y de pronto hay este punto de inflexión en el que llora, ¿no? ¿Qué sucedería en este escenario? Lo más probable es que los demás no van a ponerse a llorar junto con él, ¿no? Y esto es porque para este punto de su vida ya ocurrieron un montón de cosas que fueron como haciendo más complejos sus procesos y por lo tanto sus tomas de decisión. Entonces nos vamos a encontrar con el que pues va a pensar como si sería adecuado acercarse o no acercarse. Nos vamos a encontrar con otro que piense que tiene un poquito de miedo al rechazo, entonces mejor no se arriesga porque probablemente no van a aceptar bien su ayuda. Y en estos dos casos, los dos estarían perdiendo la oportunidad de atravesar por este proceso empático, ¿no? Porque en realidad estarían anteponiéndose a esta situación y entonces no tendrían como esa facilidad de conexión con la persona que llora. Por otro lado, en el otro extremo, digamos, tendríamos a las personas que sí tienen un actuar, que sí tienen una, pues sí, un impulso de intervenir, ¿no? Y generalmente estas personas que intervienen desde el otro lado, lo que harían muy probablemente sería, pues no sé, ofrecerle como un vaso de agua, por ahí a lo mejor un bicodín, y por qué no, pues un montón de palabras de consuelo para que el otro deje de llorar. Y entonces yo pensaba, ¿es esto como empatía de a de veras, no? Y por un lado, creo que las personas que sí están interviniendo, que sí están tomando un actuar en la situación, muy probablemente sí se están poniendo en los zapatos del otro y piensan, si yo estuviera llorando, me gustaría que me consolara, ¿no? Entonces lo que hago pues es ofrecer consuelo. Pero en cualquiera de los casos no hay una conexión real, ¿no? Perdón. Lo que está sucediendo, ay, perdón, perdón, Aquí estamos. sí. Gracias. Lo que está sucediendo en realidad es un actuar desde mi perspectiva, sin necesidad de en realidad vincularme con el otro. Para que exista un vínculo con el otro, necesitamos estar presentes, ¿no? Y para estar presentes, ¿qué es lo que se necesita? Pues nada más estar en el aquí y el ahora. Y eso suena muy simple, pero en realidad es muy complicado. Cuando nos metemos a bañar en la mañana, no estamos disfrutando del agua calientita y de, pues no sé, esta sensación tan cálida, ni de este proceso, ni nada, ¿no? En realidad estamos pensando en la discusión de un día anterior, en qué vamos a desayunar, en qué es lo que vamos a hacer por la tarde. Cuando yo estaba preparando estas ideas para el programa, trataba de enfocarme en este momento, pero al mismo tiempo estaba pensando en que mañana tengo trabajo y cuestiones por el estilo, ¿no? Entonces, estar presente significa también un punto disruptor
en el que comenzamos a actuar de manera muy consciente y dejamos de actuar de manera automática, ¿no? Supongamos entonces que existe ahí otra persona que sí quiere vincularse de veras, ¿no? Y que sí quiere ser empático con este otro. Y entonces, ¿qué hace? Pues a lo mejor esa persona lo que hace es acompañar al otro, ¿no? Acompañarlo, pero muy respetuoso del proceso que está viviendo, porque en realidad cuando uno trata de hacer que el otro deje de llorar, tiene más que ver con la incapacidad que tenemos de lidiar con nuestro propio sufrimiento que con las ganas que tenemos que el otro deje de llorar, ¿no? O sea, en realidad, cuando alguien está llorando, lo que hace es enfrentarnos con nuestro propio sufrimiento y ahí duele. Entonces, mejor no, que nadie esté triste, ¿no? Vamos a tratar de sacarlo de este momento. Y esto lo único que hace es interrumpir un proceso súper auténtico, muy natural y que había sido, pues, espontáneo. Entonces, en general, creo que lo que hay que hacer, que la empatía tiene más que ver con este acompañar, en mis propios zapatos, no sin los zapatos del otro, en mis propios zapatos, acompañar a esta persona con mucho respeto y con una conexión profunda, ¿no? Que permita como este fluir de esa misma emoción. A mí me parece, doctor, que esta es una capacidad humana increíble, porque yo no necesito saber por qué está llorando el otro, no necesito investigar si sus razones son o no adecuadas, ¿no? Si él está equivocado, si es que está bien. No tengo que hacer un juicio de valor para poder conectarme con la emoción, ¿no? No se necesitan palabras y a veces ni siquiera contacto físico para poder conectarme con esa emoción. Y eso me parece una condición humana maravillosa que creo que debemos aprender a nutrir y a crecer, ¿no? Creo que en la medida en la que aprendamos esto, pues el mundo va a ser un lugar más bonito para vivir. Fíjate que ahora que hablas de las neuronas espejo, recuerdo que allá por el 2004 o 2005 hice un artículo para una revista de psicología hablando precisamente de las neuronas espejo. Y yo creo, como acaba de descubrirse esto de las neuronas espejo en un experimento con simios, de manera periodística, lo más natural o lo más simple, a falta de entendimiento en ese momento exactamente qué eran las neuronas espejo, escribíamos de la empatía a través de ponerme en los zapatos del otro. Ajá. Porque veíamos que si a un mono le dan un plátano, lo pela, y el otro mono registra en su cabeza, pues si el otro está comiendo plátano, yo también tengo que comer plátano. Y su cerebro está procesando la comida del plátano, aunque el bendito plátano no se lo den. Y de ahí se nos hizo en aquellos años, a través de lo que teníamos a la mano, hablar de las neuronas espejo, equivocadamente, como el meterse en los zapatos del otro a través de la empatía. Hoy en día, dado de más estudios, de que se va avanzando, ya jóvenes como tú, pues dicen, pues, ¿cuál ponerse en los zapatos del otro? Y me parece muy oportuno lo que tú señalas, sobre todo precisamente de esta parte humana, de esta parte en la que tu dolor es mi dolor. No me estoy poniendo en tus zapatos, estoy sufriendo contigo y tu placer es mi placer. Estoy verdaderamente placentero igual que tú. Derivado de las neuronas espejo que trabajan de una manera excepcionalmente maravillosa y que desafortunadamente, no todas las personas, aun cuando no estudien psicología, tienen acceso a la información real, como tú, como yo, estudiosos de la psique humana, de saber qué son las neuronas espejo. ¿Qué más tenemos, mi querida Norma Lilia? Que bueno, es tu espacio, ¿no? Muchas gracias, doctor. Eso a grandes rasgos, ¿no? Me gustaba la idea de hablar un poco de empatía, porque tenemos como muy arraigado, o sea, alguien dice empatía y de inmediato es ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pero no es así, no es tan automático, no es tan mecánico, digamos, no existe un proceso necesario, ¿no? Para poder generar este vínculo de empatía. Y
me parece que es como muy importante resaltar que no necesito tener mucha información de la situación, solo necesito estar en el presente y tener la voluntad de vincularme con el otro. Mi querida Norma Lilia Garrido, extraordinario tema, tratado con maestría. Tus redes sociales, por favor, Psicología Integral, platícanos. Sí, tengo un proyecto llamado Psicoterapia Integral, en Facebook y en Instagram como psicoterapia.integral_ y en Twitter como psicoterapia I, ¿no? También la página de internet que es www.psicoterapiaintegral.net y bueno, pues ahí estamos. Psicoterapiaintegral.net, tu página. Exactamente, doctor. Norma Lilia, es un placer de verdad conversar contigo, escucharte. La audiencia te lo agradece y a nombre de la audiencia te mandamos un cálido, fuerte abrazo. Gracias, doctor, igualmente. Y ustedes y yo nos vamos a la pausa y volvemos con más a El Acento. Graciela Esperanza a continuación. Esto es Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. El Acento, viernes de colaboradores. Hola, ¿qué tal amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato curioso más. ¿Sabían que en la Fórmula 1 los diferentes equipos y escuderías gastan en promedio más de 200,000 litros por temporada durante todos los circuitos que hacen a lo largo y alrededor del mundo? Y también, ¿sabías que el último premio de México fue premiado como uno de los mejores en cuanto a organización y que ha acumulado este premio desde que la Fórmula 1 regresó a nuestro país luego de más de 30 años de no hacerlo? Para esos datos y más, te invito a que nos veas en Sprint Deportivo todos los martes 20 horas por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí.
aquí en el acento y usted también nos pidió que estuviera platicándonos sus temas, su especialidad, que es el feminismo, la equidad de género, obviamente, el feminismo, y todo lo que se derive de ello. Está con nosotros Graciela Esperanza. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ya a punto de ser mamá de un varón, según sé, y eso me hace muy feliz porque, bueno, voy a ser abuelo. Graciela Esperanza, ¿de qué va tu tema el día de hoy? Platícanos. Hola a todo el auditorio del Acento. Nuevamente estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder participar nuevamente en estas mesas de análisis. Y pues sí, ya a punto de volver a esta experiencia de la maternidad, esta vez criando un niño. Y pues nada, siempre dispuesta a hacerlo con una crianza feminista, igualitaria, y pues a ver cómo nos va. Esta semana traigo un tema que se ha venido discutiendo mucho también durante los últimos días, y es sobre un tema fundamental para los feminismos alrededor del mundo, y es ¿quién es el sujeto del feminismo? Porque se ha venido dando una serie de debates entre las feministas transfeministas y feministas de otra corriente, que es la de la diferencia sexual, o que se postulan desde otro punto de vista, en el que se sostiene quién sí puede ser una mujer, quién no, y se han dado una serie de ataques impresionantes que nos ayudan a replantearnos términos como el que hablábamos la vez pasada de sororidad, y que nos hacen hacer una crítica exhaustiva a la manera en la que estamos enunciando nuestras diferencias y en la que estamos pues discutiendo un tema tan importante como es quién puede ser feminista, quién no, y a quién se supone debe defender el feminismo. Esto también se ha visto muy recientemente por declaraciones como la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, en la que ella hace un mes más o menos, se manifestó diciendo que ella no considera que las mujeres trans deban ser como portavoces del feminismo, y que todas sus declaraciones en este aspecto fueron distorsionadas, y fue acusada de ser una mujer transfóbica que incita al odio, y que se le vino una llamarada de ataques impresionante, y que hace unos días en Europa a unas de sus huellas que estaban plasmadas en uno de los Países Bajos se le llenó de pintura roja y se puso una bandera trans. Y esto despertó mucha preocupación por parte de muchas de nosotras las feministas, porque yo en mi caso me he posicionado siempre en respetar, entender y reconocer las diferencias. Pero tú no puedes enarbolar una lucha llamando a la violencia hacia otra persona. Y el aspecto de que hayan usado el rojo como si fuera un manchón de sangre sobre las huellas de la autora, ¿qué está diciendo? ¿Qué pretendían las personas que pusieron este mensaje con la autora de Harry Potter? Porque vimos que también el actor Daniel Radcliffe, cuando ella hizo estos postulados desde su cuenta personal, llegó con una actitud un tanto, pues sí, sexista, de decir, bueno, la autora no sabe, pero yo que fui el protagonista de Harry Potter, les puedo decir que ella no sabe de lo que habla. Y ahora resulta que un hombre nos va a explicar a nosotras las mujeres qué es el feminismo, quién sí puede ser mujer, quién no, y se viene un borrado impresionante hacia el trabajo de J.K. Rowling, y hasta se pide que se dejen de leer sus libros. Esto también ha sido comentado, polarizado por muchas feministas, sobre todo también grandes teóricas en España, que nos dicen, a ver, no se trata de ver quién es más importante, porque todas las luchas importan, tanto la de las mujeres trans que están pasando por una transición o que pasaron por tener la identidad de género que quieren tener, como las mujeres que nacemos con un cuerpo sexuado y que vivimos una serie de opresiones durante toda nuestra vida por el simple hecho de haber nacido con ciertas características sexuales. Entonces aquí es un llamado a poder conciliar estas diferencias sin tener que minimizar al otro. Ni las mujeres trans, a quienes nos han denominado como mujeres cisgénero, aludiendo a que somos privilegiadas desde que nacimos, ni nosotras como mujeres que no pasamos por una transición, invalidarlas a ellas. Oye, Graciela Esperanza Corona Islas, hace
un mes y medio, no recuerdo qué feminista dijo que los hombres no, lo leí, hace un mes y medio leí, que los hombres no podemos ser feministas. ¿Por qué? Pues es que dependiendo ahora sí que a la corriente de la que se haya enunciado, este es un postulado que también desde el ala más radical de los feminismos, desde el ala de los feminismos de la diferencia, se cuestiona mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces existen hombres, como lo repito, el actor de Harry Potter, que se cuelgan de la lucha pretendiendo hacerse pasar como feministas para minimizar a otras mujeres, para obtener espacios políticos, para obtener reflectores, pero al final del día no hacen nada por apoyar la lucha. En cambio, existen otros hombres. Yo en el feminismo que milito, por decirlo de alguna manera, o del que me enfoco, yo considero que sí pueden existir los hombres feministas, porque tampoco podemos caer en el esencialismo de decir, no, para ser feminista tienes que ser mujer, porque es como volver a usar los argumentos con los que nos han dominado durante siglos y nos han oprimido a las mujeres. Existen grandes teóricos que han trabajado años por combatir la opresión femenina, que han teorizado y que se consideran a sí mismos feministas. Entonces yo creo que sí puede haber hombres feministas, pero que también sería, o ellos prefieren muchas veces denominarse como aliados de las luchas feministas, para no usurpar un lugar que no les corresponda. Entonces creo que a veces es más sensato cuando se enuncian como yo soy aliado de ciertas luchas, para no querer ocupar los reflectores que no les corresponden. Yo soy aliado del feminismo, amo esa posición de ser aliado, soy aliado de las mujeres trans, quien se declare mujer tiene una alianza conmigo, más allá de si nació o no nació mujer. Pero a ver, Graciela Esperanza, ¿cómo podemos entender en un país misógino, machista y patriarcal, cómo podemos entender la lucha de ustedes, las mujeres, y brevemente, porque el tiempo nos come, cómo podríamos ser aliados, cómo podemos sumarnos así rápidamente, mi querida Graciela Esperanza? Pues yo creo que lo primero es posicionarse desde el respeto, desde que ustedes sean capaces como hombres de saber que tienen muchos privilegios y respetar las diferentes luchas que como feministas estamos enarbolando, la lucha por el aborto, la maternidad subrogada, las cuestiones que tienen que ver contra los feminicidios, todas estas luchas que también han generado grandes debates dentro de los propios feminismos alrededor del mundo, pero siempre desde el respeto, siempre sí se vale cualquier crítica constructiva, venga de un hombre, de una mujer que se anuncie o no como feminista, es muy importante, pero siempre dando cuenta de nuestros privilegios, como lo decía en el programa antepasado, siempre estando consciente que quizás la opresión que pueda vivir una mujer de clase media no va a ser la misma que pase una mujer afrodescendiente o una mujer indígena, que no va a ser lo mismo que lo que ha vivido una mujer que transicionó a una mujer que ha vivido otro tipo de violencias. Yo creo que es eso, el respeto y el reconocimiento de nuestros propios privilegios para poder, digamos, apoyar otras luchas desde el respeto, no invalidándonos, no ofendiendo, porque luego en redes, sobre todo, feminazis, denostan nuestras luchas, dan comentarios al aire. Entonces yo creo que, y sobre todo el grupo de jóvenes. Querida Graciela Esperanza, el tiempo se nos fue rápidamente. Tus redes sociales. Sí, claro que sí. Es Facebook, Graciela Esperanza Corona Islas. En Instagram me encuentran como Grac Corona y en Twitter me encuentran como Grace Hope Corona y ahí va a ser un gusto seguir compartiendo. Muchas gracias. Sabemos que ya el lunes tendrás a tu bebé, Jorge David Peral Corona. Desde aquí, nuestro cariño, nuestra alianza contigo y nuestros mejores deseos. Te lo digo a nivel profesional, pero también como soy tu papá, pues que todo te vaya bien, hija. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias, papá. Nos vemos a todo el equipo del Acento. Muchas gracias. Esto fue el acento. No, nos vamos a la pausa, válgame Dios, yo me estoy diciendo. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Alejandro Águila. Esto es Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí.
más aquí en el acento después de la pausa y usted nos ha dicho qué alegría es escuchar al doctor Alejandro Águila, su profesionalismo, sus conocimientos, su erudición, que va más allá de la suicidología. Es psicoterapeuta, psicoanalista y suicidólogo. Y créanme, el doctor Corona a pocos seres vivos respeta y a pocos seres vivos admira en el sentido del profesionalismo. Y de esos pocos seres profesionales que yo puedo admirar en vida, uno de ellos se llama Alejandro Águila. Y a mí me da mucho gusto que esté con nosotros en el acento, en este programa, porque su voz es muy importante, su voz es muy, muy necesaria, no solo en estos tiempos, en todos los tiempos. Oye, doctor, rápidamente, robándote unos segundos, fíjate que la audiencia nos ha pedido que toquemos un tema que es la psicopatía y la sociopatía. ¿Qué te parece, si tú lo permites, que podamos platicar en estos días tú y yo cómo preparar un programa que la audiencia nos pide? No sé, contaremos con tu permiso, con tu presencia. Adelante, doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, hola Jesús, muchísimas gracias. Por supuesto, es un tema muy interesante, encantado de compartirlo y pues sobre todo, desgraciadamente, cada vez hay más sociopatía y psicopatía y yo creo que a la gente le puede interesar muchísimo para identificar cómo sabemos que alguien es con estas características, cómo protegernos, cómo cuidarnos, porque desgraciadamente hay cada vez más este tipo de patología. Con mucho gusto lo hablamos. Pues lo vamos a platicar y ahí está la respuesta a la audiencia que nos ha pedido este tema. En breve, el doctor y yo nos pondremos de acuerdo y platicaremos para que usted y todos podamos aprender y podamos entender este mundo de la psique humana que es apasionante, que es maravilloso. Pero el tiempo es tuyo y te lo estoy robando. Querido doctor Águila, ¿de qué va tu tema el día de hoy? Te escuchamos con atención. Hombre, qué amable Jesús, pues muy necesario hablar de psicopatología, pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda y algo que siempre nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en estos tiempos de pandemia y cuando estamos en crisis, tiene que ver con la personalidad sana. Es lo que les quiero compartir el día de hoy. ¿Cómo construir una personalidad sana? Porque fíjate que la salud, tanto física como mental, pues no se obtiene así del cielo y gratis. Hay que conquistarla todos los días y tenemos que lograr cosas para que esta salud se mantenga. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y con la salud, pues ahí tenemos que trabajarle mucho y trabajarle todos los días. La Organización Mundial de la Salud desde 1952 define a la salud mental como la capacidad que tenemos los seres humanos para llevar una relación armoniosa con otros seres. Y pues hay gente que se la pasa peleando, discutiendo de malas, con muchos problemas, y esto, por supuesto, tenemos que irlo eliminando, quitándolo para que no se afecte, no se dañe nuestro andar diario. Y dice la Organización Mundial de la Salud que se requieren 3 grandes áreas. Fíjate qué importante, la autorrealización, lo que permite al individuo explotar su potencial. ¿Qué recursos tenemos como seres humanos para poder funcionar adecuadamente, para sentirnos bien y que esto se transmita y que además este bienestar sea en beneficio no solo personal, sino de otros? Segundo, el sentido del dominio. Y dice la Organización Mundial de la Salud que es sobre la misma persona y sobre el ambiente. Sentir no que somos dominados o que dominamos, sino que hay una administración adecuada de este funcionamiento, de poder relacionarnos adecuadamente, sentir que tenemos dominio sobre una área, un campo, y que también podemos recibir y aceptar el dominio de otros. Esto es una interacción sana del ser humano con su familia y con el entorno, con el mundo. Y también el tercer punto que nos plantea es la autonomía. Esta autonomía la define la OMS como la capacidad de identificar, confrontar y resolver problemas. Aquí tenemos una coyuntura bastante compleja porque cuando estamos en crisis, a veces no decidimos bien, a veces decidimos inclusive en contra de nosotros y nos volvemos o demasiado dependientes o independientes.
este extremo es lo que perjudica la resolución adecuada de una crisis. La autonomía habla de esta capacidad que tiene el individuo para enfrentar sus situaciones, pero también para pedir ayuda cuando no podemos resolver una situación. Entonces, es necesario que identifiquemos estos tres elementos: autorrealización, sentido del dominio y la autonomía que requerimos todos los individuos. Aquí tenemos que juntar unos subelementos. Esto se refiere a la esencia y la espiritualidad, independientemente de la religión o situación que se profese en fe. Hay que tener una espiritualidad porque el ser humano somos bio, psicosocial y espiritual, y no descuidar ninguna de estas áreas. Otro elemento muy importante, sí, es el trabajo. Y también, curiosamente, dice Baums, el ocio, que el ser humano pueda repartir sus tiempos, no solo dedicado todo el tiempo a la cuestión del trabajo, sino no convertirnos en nuestros workaholics, sino también tener nuestros momentos de esparcimiento, de ocio, de diversión, de distracción, que es muy sano para la mente. También nos dice que requerimos buscar esta parte de amistad. Qué importantes son los amigos, cuánta armonía, felicidad, intercambio de emociones podemos tener, esta alianza, este vínculo tan importante. Por ahí se dice que los amigos son los hermanos de la vida que uno elige. Entonces sí, la amistad es algo que pues, los seres humanos necesitamos fomentar. A veces duran más las relaciones de amistad que las de pareja, porque la amistad es la única relación y el único vínculo que es incondicional. Nosotros nos quiere y queremos a los amigos tal cual son. Que si es flojón, que si es así de tal o cual característica, no importa, a los amigos siempre se les acepta como son y nos aceptan como somos. Y otro elemento para una buena salud mental es el amor. El amor está especificado en todo lo que nos rodea, no nada más el amor de pareja, sino el amor filial, el amor que podemos tener a nuestro trabajo, el amor al hobby o a las cosas que hacemos, poder repartir el amor en muchas funciones y en muchas características. Sabemos que el amor es algo que vitaliza al individuo. Parece ser que el amor es lo que más genera a nivel bioquímico cambios. Sabemos que una gente enamorada pues le cambia la mirada, le cambia la actitud, la visión de la vida. Y a veces la historia no nos deja mentir. El amor ha logrado grandes cosas, se han hecho murallas, castillos, guerras, bueno, todo lo que ha ocurrido por el amor. Entonces, es esencial para tener una buena salud mental. Freud decía, si te enamoras, sufres. Y si no te enamoras, enfermas. Entonces, desde la visión psicoanalítica es interesante que finalmente el amor lleva a muchos caminos, pero es necesario que el individuo en esta trayectoria de la vida no tenga miedo a enamorarse, no tenga miedo a vincularse a estos niveles tan profundos que es el enamoramiento. Y también nos dice la Organización Mundial de la Salud que para lograr una buena salud mental se requiere el autodominio, es decir, tener control sobre lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces, aquí nos da una lista interesante que quiero compartirles. Primero, el sentido del valor de uno y valor de las cosas del entorno. El sentido del control. Habla mucho la Organización Mundial de la Salud de este control porque la gente descontrolada es la que lleva a las patologías. El sentido de la realidad, que no perdamos ese juicio o esa realidad de la vida, de cómo son las cosas y no distorsionemos, porque generalmente se distorsiona cuando se está muy neurótico. También nos habla de esta... Perdón, doctor, voy a hacer una pequeña pausa en esta parte. Desgraciadamente hoy la tecnología, con todas sus bondades, también tiene algunas cuestiones del dark side, del lado oscuro. ¿A qué me refiero? Dicen, no, la salud mental tiene que ver con nuestro contacto con la realidad verdadera, con la realidad concreta. Sin embargo, a veces a través de la internet, a través de la consulta que uno hace de muchas cosas,
hay muchos bulos, muchas mentiras, muchas fake news, y de repente, querido doctor Águila, se nos va la onda y dejamos de tener contacto con la realidad. Muy cierto, y aparte, qué bueno que lo comentas, porque el Internet también presta para que mucha gente engañe, mienta, falsee y sobre todo haga mal uso en muchas condiciones. Entonces sí necesitamos como tener muy claro qué sí es real y qué no es real para no caer en situaciones gravosas, peligrosas y de riesgo para nuestra personalidad, nuestra integridad, nuestra economía, nuestra familia. Sí hay que saber identificar adecuadamente estas cosas. Doctor, ya sabes que el tiempo se nos viene encima. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con... Yo les recuerdo a ustedes que pueden comunicarse con nosotros a través del chat. El día de... bueno, estará suspendido unos días el WhatsApp, el 55 74 78 78 13. Lo tenemos un poco suspendido en estos días, pero bueno, ya lo regresaremos. Yo creo que la próxima semana ya estará funcionando de nueva cuenta. Y usted puede comunicarse, chate con nosotros le vamos a dar respuesta. El día de hoy con nosotros el doctor Alejandro Águila, suicidólogo. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí, esto es viernes de colaboradores en el Afento. Pausa y regresamos con el doctor Águila.
con el doctor Alejandro Águila. Y bueno, nos está hablando de algo que es un tema fundamental y que pocos conocen. Si no son profesionales de la psicología, dudo mucho que la explicación que nos ha dado el doctor de la salud mental, pues muchos la sepan. Unos decimos que salud mental pues es estar bien, pero ¿qué es estar bien? Ya nos está explicando, doctor. Te escuchamos con atención. Qué amable, Jesús. Sí es muy necesario conocer cómo se construye una personalidad sana, que pues pocas personas hablan de ello, pocos nos lo enseñan y pareciera ser que la salud se obtiene fácilmente y no, hay que conquistarla todos los días. Entonces, yéndonos un poco a la experiencia, a lo que la Organización Mundial de la Salud nos establece, les enlistaba yo algunas de las condiciones importantes para obtener esta salud mental. Y fíjate que el siguiente punto es algo que yo refuerzo mucho en mis pacientes y es la conciencia emocional. Qué interesante y qué importante que conozcamos cómo nos sentimos. Yo a muchos pacientes les pregunto, ¿cómo te sientes? Y empiezan como a divagar, como a pensar, como... Dije, no, ¿qué sientes? Es decir, que puedan expresar libremente esa sensación interna que tienen y le pongan palabras. Ya al momento que le ponen palabras, se da un efecto secundario que le llamamos conciencia. Entonces buscamos el que la gente identifique cómo se siente, cómo están sus emociones, porque esto les explico yo a mis pacientes que es como un carro. Entre mejor lo conozcas y mejor lo practiques, lo vas obviamente a conducir de mejor forma y no tener accidentes. Igualmente con las emociones, para no tener estos accidentes emocionales, hay que saber cómo nos sentimos, cómo estamos, cuáles son las emociones y ponerle nombre a estos. Para lograr una salud mental y una personalidad sana, tenemos que identificar las emociones y cómo las estamos manejando, cómo las estamos proyectando. ¿Somos exagerados? ¿Las inhibimos? ¿Qué dimensión tienen estas emociones? Continuando con ello, también habla de la salud mental, es la capacidad que tenemos los individuos para solucionar nuestros problemas. En crisis normalmente la emoción nos invade y el intelecto se bloquea. Entonces necesitamos obviamente aprender a manejar las emociones y que cuando estamos en una situación crítica demos la mejor solución, la mejor salida o asesorarnos cuando sentamos que no podemos resolver algo, pero aún buscando ayuda ya es una solución adecuada para funcionar en el problema que tenemos. Ahí hay un punto que es muy importante, que hay que reiterarle a nuestra audiencia. Si sienten que tienen algún problema que les rebasa con sus emociones, acudan a nosotros los profesionales. Nosotros tenemos las técnicas y los implementos necesarios para que su salud emocional esté en mejores condiciones. No vaya usted con sus cuates y a que le den un consejo. No, pues métete unos tragos de vodka, de tequila, de ron. No. Acuda usted con un profesional. Si su marido está mal, si su esposa está mal, su novio, su novia, vayan con los profesionales. Muy importante lo que nos está diciendo el doctor Águila. Perdón, me arrebaté y te arrebaté la palabra, doctor. Al contrario, qué bueno que refuerzas esto, porque efectivamente un dato importante, fíjate que de 100 mexicanos, solo uno acude a terapia. Entonces, sí es importante lo que refuerzas, porque la gente tiene que buscar ayuda en un momento de crisis y sobre todo fomentar la salud mental, y sabemos que a la terapia debiera de acudir a alguien que quiere conocerse, que quiere saber de sí mismo, mejorar su funcionamiento y no nada más cuando estamos con problemas. Yéndonos a estos puntos importantes de lo que establece la Organización Mundial de la Salud para lograr una buena salud integral, nos menciona 3 cosas que yo insisto mucho con mis pacientes. El primero de ellos es la nutrición. Necesitamos alimentarnos adecuadamente, sobre todo el joven que no se alimenta bien, que es mucho de comida chatarra o comer a deshoras o este exceso o limitación de la comida. Esto también va a influenciar muchísimo en nuestro funcionamiento. Es nuestra gasolina. Porque la alimentación sí tiene que ver con la forma en cómo va a funcionar nuestro cuerpo. El siguiente punto, el ejercicio. El ejercicio
Se ha encontrado cada vez más beneficios, cada vez más ventajas, y la gente que hace ejercicio no solo vive más, vive mejor, sino funciona en forma diferente. El ejercicio nos oxigena el cerebro, nos oxigena el cuerpo y nos da una respuesta misma del funcionamiento del cuerpo más adecuada y más funcional. Sabemos que alguien que tiene una buena salud física va a tener una mejor respuesta ante infecciones, enfermedades, etcétera. Entonces, el ejercicio la va a fomentar. Y dos últimas cosas que siempre son positivas, constructivas, habla de la parte sexual. Que tengamos una vida sexual sana, satisfactoria, constructiva, positiva, consciente. Y esto tiene mucho que ver con qué tanto nos cuidamos, nos protegemos o cuidamos y protegemos a nuestra pareja. Una sexualidad sana siempre nos va a generar una necesidad de vínculo, de relación, sentirnos amados, amar a la persona. Es decir, siempre la salud sexual va ligada a la salud emocional y física. Y por último, y es algo que a mí me encanta, el sentido del humor. Una personalidad sana sabe reírse, inclusive de las desgracias o las cosas que no funcionan bien. Los mexicanos tenemos un sentido del humor maravilloso, entonces el sentido del humor que logremos incrementar va a ir de la mano en la vida de las personas, y esto, por supuesto, va a dar una mejor respuesta ante las adversidades, los problemas y los conflictos que tengamos. Nos quedan 2 minutos, doctor, 1 minuto para que nos des tus conclusiones finales, que siempre son sabias y eruditas. Encantado, Jesús. Pues concluiría yo en esta necesidad que tenemos los seres humanos de que en la medida que seamos saludables física y emocionalmente, tendremos una mejor calidad de vida y daremos a nuestros seres queridos una mejor calidad de vida. Y hay diariamente que construirla, diariamente que invertirle, porque en la medida que logremos concientizar respecto a lo importante que es la salud física y emocional, nuestra vida tendrá un funcionamiento normal a lo largo mucho más adecuado. Doctor, tus redes sociales antes de despedirnos, por favor. Con muchísimo gusto, mis redes sociales, yo les dejo la página que tenemos donde hay mucha información gratuita, es www.suicidología.com.mx, y un correo electrónico para la gente que desee llamarnos, contactarnos, info@suicidología.com.mx. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Pase usted un buen fin de semana. Nos vemos el martes. Esto fue El Acento aquí en Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. Hasta la próxima.